Pasemos a otro ejercicio. En un sitio de atracción turística se va a establecer un canopy desde el árbol más alto que se encuentra en ese sitio hasta otro árbol que está a 145 metros de distancia. Se estableció que desde la estación final del canopy, que va a estar ubicada en el segundo árbol, el ángulo de elevación debe ser de 30 grados. Y hay que determinar cuál es la cantidad de cable que se requiere para crear ese canopy. Lo primero es recordar qué es un ángulo de elevación y qué es un ángulo de depresión. Entonces rápidamente recordemos que esos ángulos parten de un observador. Ese observador va a tener la línea visual inicialmente de forma horizontal. Entonces supongamos que esto es una recta horizontal. Ahora, si esa persona levanta la vista, vean que esa línea visual sube y el ángulo que se crea es este, que vamos a llamarle alfa. En este caso, alfa es lo que nosotros denominamos como el ángulo de elevación. Por otra parte, si esa persona baja la mirada, el ángulo que se está formando es este, que vamos a llamarle beta. Y ese ángulo beta es justamente el ángulo que nosotros denominamos ángulo de depresión. A este es el que les deben de tener mayor cuidado porque es donde generalmente cometen error. Suelen confundir ese ángulo de depresión con este otro. Suelen ver aquí una línea vertical, que eso está bien, pero creen que este ángulo que está aquí abajo es el ángulo de depresión y no. Ténganlo muy presente, ese no es el ángulo de depresión. Por eso, como consejo, siempre tracen o dibujen el observador con su línea horizontal, su línea visual horizontal, y luego suban o bajen la mirada de acuerdo a lo que diga el ejercicio para ver cuál es el ángulo que se forma, ya sea el ángulo de elevación o el ángulo de depresión. Ya teniendo claro el concepto del ángulo de elevación y de depresión, procedamos a resolver el ejercicio. Entonces vamos a simular un esquema para esa situación. Aquí tenemos el árbol más alto del sitio. Aquí tenemos un árbol un poco más bajo que está a 145 metros del árbol más alto. Aquí es donde vamos a tener la estación donde va a terminar el canopy. Partimos de un observador, en este caso aquí estaría el observador, trazamos su línea visual horizontal inicialmente, sería esta línea que ustedes tienen aquí en blanco, punteada, y el ángulo de elevación es justamente ese que se les está formando acá, y nos está diciendo que debe ser de 30 grados. Y la pregunta era determinar cuánto cable se requiere. Entonces, esa línea anaranjada que logran ver, que le denotamos como Z, va a ser el cable que se requiere para crear ese canopy. Ahora, una vez que nosotros tenemos la situación real en un esquema, eso lo vamos a pasar al contexto matemático. Es decir, vamos a trabajar meramente con los datos matemáticos. Entonces, si nosotros vemos esa línea blanca y esa línea anaranjada, nos genera con el árbol un triángulo rectángulo. Entonces, aquí vamos a tener que determinar cuál es el valor de Z. Vamos a buscar, ya tenemos un triángulo rectángulo, ya tengo una medida y tengo un ángulo, y además la incógnita que nos interesa, procedemos a buscar cuál es la razón que nos sirve. En este caso es coseno, porque vean que coseno es la medida del cateto adyacente. Cuando estamos hablando aquí del ángulo de 30 grados, el cateto adyacente mide 145 sobre la hipotenusa, y la hipotenusa es efectivamente el Z que nosotros andamos averiguando. Seno
no nos hubiera funcionado porque seno sería la medida del cateto opuesto, es decir, esta parte de acá que no tenemos, sobre la hipotenusa que sería z. Entonces no podemos usar ese porque tendríamos dos incógnitas. Y como les dije hace poco, la idea es que quede una ecuación con una sola incógnita. Entonces ya identificando nuestra razón trigonométrica, la aplicamos. Coseno de 30 grados sería 145 sobre z. Despejamos z y ya lo aproximamos. Tenemos que z es aproximadamente 167.43. Entonces, una vez que tenemos la respuesta matemática, nos devolvemos al contexto real. Vamos a dar la respuesta al problema real. ¿Qué vamos a decir? Bueno, que por lo tanto se requieren al menos 168 metros de cable aproximadamente para crear ese canopy. Si hubiéramos puesto un 167.43, en realidad no estaría malo, pero es difícil imaginar que alguien va a llegar a una empresa o a alguna fábrica a pedir 167.43 metros de cable. Entonces generalmente se trabajan con unidades enteras, al menos en este caso. Entonces podríamos decir 167 metros y medio o podríamos decir 168 metros. En este caso nos conviene que redondear hacia arriba. Si lo bajamos a 167, ya el cable no alcanzaría los extremos. Una cosa es la respuesta matemática y otra cosa es la respuesta que solemos utilizar ya en el contexto real. Veamos un ejercicio más. Tenemos que Carla se encuentra esperando a su novio en su apartamento. Ese apartamento está en un edificio en el centro de Heredia, a 15 metros sobre el suelo. Cuando Carla se asoma por la ventana, ve a su novio creando un ángulo de depresión de 40 grados. Luego ve que hay una persona cerca de su novio creando un ángulo de 46 grados. Además, se da cuenta que esa persona tiene problemas respiratorios, que son síntomas del COVID-19, y que está tosiendo sin usar el protocolo adecuado. El ejercicio lo que quiere es que ayudemos a Carla a determinar la distancia que hay entre el novio y la persona que está tosiendo, para decidir si ella lo deja entrar o no al apartamento, considerando que la distancia mínima para evitar el contagio es de 2 metros. Y tenemos un dato extra, ya Carla sabe que su novio mide aproximadamente 1.80 y la otra persona aparenta medir algo similar. Siempre también es importante mencionar que cuando trabajamos con razones trigonométricas, usualmente los resultados son aproximaciones. Aquí está Carla dentro del edificio que se encuentra a 15 metros sobre el suelo, es decir, de aquí de la base del edificio donde está Carla hay 15 metros. Aquí están las dos personas, aquí está su novio y aquí está la persona que está tosiendo al aire libre, o sea, no está utilizando el protocolo adecuado para evitar contagiar a las demás personas. Entonces Carla quiere ver qué tan cerca está el novio de esa persona para determinar la probabilidad de que se haya contagiado o no por esta persona imprudente que está tosiendo sin taparse adecuadamente la boca. Entonces, como les había mencionado, siempre partimos del observador, que en este caso es Carla, con su línea visual horizontal. Luego baja su mirada para ver al novio y ver a la otra persona, creando estos dos segmentos que ustedes ven acá. Tenemos que identificar cuál es nuestro ángulo de depresión. Recordemos que en este caso, nuestro ángulo de depresión es el que se forma a partir de la línea visual horizontal a la línea visual cuando ella bajó la mirada. Es decir, este sería nuestro ángulo de depresión cuando ve al novio. Y si lo vemos, esa figura podríamos trabajarla como un triángulo rectángulo,
donde ya sabemos que el ángulo de depresión es de 40 grados. Ahora, como vamos a trabajar con este triángulo, podríamos ponerle nombre a algunas partes. Por ejemplo, vamos a ver esta distancia del edificio donde está el novio. Vamos a llamarle X. Luego, cuando Carla ve a la persona que está tosiendo, el ángulo de depresión que se está formando es este. Y análogamente podríamos trazar una línea vertical de esta forma y vemos que se nos estaría formando un triángulo rectángulo también. Entonces también podemos ponerle nombre o asignarle una variable a esta parte de ese triángulo, en este caso Y. Y lo que nos está pidiendo el ejercicio es la distancia del novio a la otra persona. Esta distancia. Podemos trazar una línea paralela a la línea visual inicial de Carla para trabajar con lo siguiente. Como estamos trabajando con estos dos triángulos, vean que ya tenemos un ángulo, una incógnita para cada lado y nos está faltando un dato, una medida. Recuerden que ese es el sistema de trabajar con las razones trigonométricas. Tener un ángulo, una incógnita y la medida de alguno de los lados. Entonces, ¿cómo vamos a sacar esa otra medida? Podemos usar la altura de esos triángulos, es decir, esta parte que está acá. ¿Cómo lo hacemos? Ya sabíamos que el edificio o donde está Carla tenemos aproximadamente 15 metros, pero esta altura no es 15 metros porque Carla está viendo a la cabeza del novio y a la cabeza de la otra persona, o al menos al rostro. Porque generalmente trabajamos o vemos a alguien de esa manera. Muy difícilmente alguien va a identificar a otra persona viéndole los pies. Entonces por eso asumimos que tenemos que trabajar hasta o a partir del rostro de estas dos personas. Entonces, ¿cómo obtenemos esta altura? Como el edificio medía 15, podemos quitarle esta otra altura, que ya podemos ver que es aproximadamente la altura del novio. Entonces a 15 le restamos 1.80, eso nos da 13.2. Entonces ya tenemos información suficiente para determinar el valor de X y Y. Entonces vamos a pasar otra vez a analizar cuál es la razón trigonométrica que nos funciona. En este caso, veamos este triángulo, tenemos la medida de un cateto, la medida de los dos catetos y un ángulo. En este caso desconocemos la hipotenusa. Por lo tanto, la única razón trigonométrica que involucra esos datos es tangente. Nos quedaría de esta forma: medida del cateto opuesto sobre la medida del cateto adyacente, despejamos la variable y así obtenemos que aproximadamente X es 15.73. Análogamente hacemos la otra situación. Vean que aquí tampoco tenemos la hipotenusa, entonces podríamos aplicar de igual forma tangente de 46. Despejamos la variable y y obtenemos que y es 12.75. Entonces, ¿para qué estamos averiguando o para qué averiguamos X y Y si lo que nos importaba era esta distancia? Podemos ver que toda esta distancia X, si nosotros le restamos la distancia Y, y lo que obtenemos es justamente la distancia entre el novio y la persona que está tosiendo. Entonces, ya teniendo X y Y, procedemos a hacer la resta respectiva y concluimos que esas personas están a 2.98 metros aproximadamente. Entonces, Carla podría decidir dejar entrar a su novio porque, de acuerdo a los reportes que ha estado dando el Ministerio de Salud, es poco probable que a estos 2.98 metros alguien se contagie por el virus a través de la saliva de alguien que esté tosiendo. Sin embargo,
prudentemente Carla obligaría al novio, antes de dejarlo pasar, a lavarse las manos con agua y jabón y probablemente a darse una buena ducha. Ahora veamos un último ejercicio. Supongamos que a los lados de la casa de José se construyen 2 apartamentos. A estos apartamentos se les va a conectar televisión por cable desde el techo de la casa. Esta casa se encuentra el techo de esta casa se encuentra a 4 metros sobre el suelo. Y de acuerdo al esquema que ya vamos a ver, tenemos que determinar cuál es la cantidad de cable que se necesita para tal conexión. Ese es el ejemplo. La de en medio es la casa de José, y estos son los apartamentos. Como vamos a poner cable desde el techo de esta casa, supongamos que vamos a trazar de techo a techo. Entonces, desde la casa al apartamento a la izquierda, vamos a necesitar esta longitud de cable que le vamos a poner T. Para el otro apartamento análogo le vamos a denominar K. El cable que vamos a necesitar va a ser esta cantidad T más esta cantidad K. Entonces lo ideal es buscar o establecer un triángulo rectángulo. Nosotros podríamos trazar una línea de lado a lado, de techo a techo entre los apartamentos, asumiendo que estos tienen la misma altura. Y con esta información que ya nos las estaban dando. Vean que esa línea blanca con la línea verde y la línea anaranjada forman un triángulo. Sin embargo, este ángulo central no es recto. O sea, este triángulo como está acá no es un triángulo rectángulo. Entonces necesitamos ver de qué forma creamos un triángulo rectángulo. Pero eso es fácil trazando simplemente una altura del techo a esa línea blanca punteada. Entonces ya tendríamos 2 triángulos rectángulos. Los podemos ver acá. Tenemos que esta distancia era de 80 metros y eso lo vamos a utilizar. Podemos pensar, bueno, ¿cuánto mide este cateto? Vamos a llamarle X. Esta otra parte, en el otro triángulo, ese cateto mediría 80 menos X. Veamos que inicialmente no tenemos T, no tenemos K y tampoco sabemos cuándo es X. Entonces aquí pareciera que se nos complica un poco la situación. Sin embargo, podemos aprovecharnos del hecho de que esos 2 triángulos comparten en común H. Entonces la estrategia es esta. Vamos a aplicarle tangente a 55. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí lo ven. Despejamos H. Entonces ya tenemos cuánto es H para el triángulo de la izquierda. Ahora vamos a pensar en algo similar para el triángulo de la derecha. Aquí le aplicaríamos tangente a 40 grados. Y tangente de 40 es la medida del cateto opuesto sobre el adyacente. Sería de esta forma. También podemos despejar H de ahí. Y así obtenemos 2 fórmulas para determinar H. Como estas 2 cosas son la misma, podemos igualar las 2 expresiones. Como ustedes lo tienen acá, igualamos las 2 expresiones y ya el ejercicio se convierte en una ecuación en una sola variable. Así obtendríamos el valor de X. Entonces despejamos, hacemos el proceso algebraico, aquí distribuimos tan de 40, luego sumamos X por tangente de 40 en ambos lados, o coloquialmente esto que está restando lo pasamos al otro lado. Entonces ya teniendo a la izquierda todas las expresiones con variable, pasamos a sacar un factor común que va a ser la variable, nos queda de esta forma y la despejamos obteniendo como un valor aproximado de 29.61. Luego, como ya tenemos X, podemos pasar directamente al cálculo de T y al cálculo de K. Ya podemos, como tenemos X, ya podemos trabajar con este triángulo de la izquierda. Coseno de 55 es cateto adyacente, que es la medida del X, que ya lo encontramos, sobre la hipotenusa, que en este caso es T. Ven que esa razón trigonométrica me involucra el ángulo, un dato que tenemos, que es X, y la incógnita, que es T. Despejando T, llegamos a 51.66.
Como ya teníamos X acá, vean aquí hay una fórmula para encontrar H. Podemos reemplazar el X por el valor 29.61, que lo tenemos acá, y encontramos H. ¿Para qué encontrar H? Bueno, para utilizar ahora la otra razón trigonométrica seno a 40. Sería cateto opuesto sobre hipotenusa, H sobre K. Despejamos K, ya teníamos el valor de H y así obtenemos que K vale 65.79. Ahora, aquí podríamos utilizar ya aplicarle coseno a 40 grados, porque sería cateto adyacente sobre la hipotenusa. El adyacente es 80 menos X y ya teníamos cuánto era X, entonces podríamos aproximar este resultado. Pero en este caso lo hicimos de esta forma simplemente para que no utilizáramos la misma razón coseno, sino para practicar y usar también seno en este caso. Por lo tanto, podemos concluir que se necesitan al menos 117.41 metros de cable aproximadamente. O, como les dije anteriormente, podríamos redondear un poquito y decir 118 metros cuando vayamos a comprarlo. Porque probablemente alguien te va a hacer mala cara o se va a quedar extrañado o no va a saber qué hacer si ustedes llegan a pedir 117.41 metros. Espero que les haya gustado los ejercicios y hayan comprendido bien cómo funcionan o cómo se pueden utilizar las razones trigonométricas en diferentes contextos de la cotidianidad. Hasta luego, muchos éxitos y nos vemos pronto en futuros videos.